Ayudas UCDM. Viaje a través del manual con su introducción. Manual del maestro. Introducción general. Comentario. Mi presentación del texto siguió un formato musical, tomando como inspiración no solo a Jesús, obviamente, sino también a Beethoven. Nuestro viaje fue como una sinfonía dentro de otra sinfonía. Cada conferencia se desarrolló en torno a los diversos temas de los 31 capítulos del texto, que reflejaban la naturaleza sinfónica del texto mismo. Aunque la forma es ligeramente diferente, he hecho lo mismo en estas conferencias sobre el manual para el maestro, utilizando la música como inspiración para su estructura y, nuevamente, a Beethoven como modelo, específicamente el tercer movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Este movimiento de adagio se encuentra entre los imponentes dos primeros movimientos y el impresionante cuarto y último movimiento. Los superlativos nunca pueden hacer justicia a esta música. El tercer movimiento se construye en torno a dos temas y variaciones sobre uno de ellos. Comienza con un adagio celestial. Adagio es la palabra italiana que significa muy lento, el tempo básico de la pieza. A esto le sigue el segundo tema, marcado andante, que significa caminar, un tempo pausado lento, pero no demasiado lento. Este tema no comparte la naturaleza de otro mundo del adagio inicial, sino que sondea las profundidades del sentimiento humano. Ambos son increíblemente hermosos. Luego Beethoven dedica el resto del movimiento a variaciones del primer tema, intercaladas con una única reformulación del segundo. Al pensar en la estructura de estas clases, me vino a la mente este movimiento porque el manual en sí está organizado en torno a dos temas y variaciones de estos dos temas, específicamente el primero. Este primero, mencionado en su forma completa en la pregunta inicial del manual, ¿quiénes son los maestros de Dios?, es el tema de los intereses separados versus los intereses compartidos. En esa primera pregunta, Jesús afirma que las cualidades de un maestro de Dios consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar, ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Manual para los maestros, pregunta 1, párrafo 1, oración 2. Este tema se plantea prácticamente de la misma forma en muchos otros lugares y también en varias variaciones, siendo un ejemplo el de que dar y recibir son lo mismo. Además, los intereses compartidos están en el centro del concepto del perdón de un curso de milagros y también son la base del importante tema que Jesús analiza extensamente en el texto: la distinción entre forma y contenido. El contenido de este tema hace posible la curación y también la reconoceremos en la ecuación que hace Jesús al principio del manual entre enseñanza y aprendizaje y en la variación principal de la renuncia al juicio. Esta idea de intereses compartidos, no ver los intereses de los demás como algo aparte de los propios, está en el centro del mensaje de un curso de milagros. Es el primer gran tema del manual, que unifica todas las preguntas aparentemente dispares que han sido planteadas. Enfatiza que todos somos iguales, lo que refleja un tema mucho más amplio
que no está articulado tan claramente en el manual como en el texto y en el libro de ejercicios. La unicidad del Hijo de Dios y su perfecta unicidad con su Creador y fuente. Sin embargo, como se nos dice en el texto, el concepto de una unicidad unida cual una sola carece totalmente de significado para nosotros aquí. Texto capítulo 25, sección primera, párrafo 7, oración primera. No hay manera de que nosotros, en nuestro estado separado, podamos entender lo que significa. Sin embargo, podemos comprender y aprender el reflejo de esta unicidad, siendo su forma principal la capacidad de ver los intereses de otra persona como algo que no está separado de los nuestros. El segundo tema es igualmente importante. De hecho, no sería posible saber que nuestros intereses son compartidos sin él. Sin embargo, no sufre las extensas variaciones del primero. Simplemente es lo que es. Estamos hablando de la importancia de pedir ayuda al Espíritu Santo, la clave para practicar un curso de milagros. Al pedir ayuda a nuestro maestro interior, nos damos cuenta de nuestro sistema de pensamiento erróneo y de las formas odiosas, crueles y separatistas en las que lo manifestamos. En lo que el curso llama nuestra mente correcta, el Espíritu Santo corrige suavemente nuestras percepciones erróneas. Así pues, mi presentación línea por línea del manual se organiza en torno a estos dos temas. También los hay secundarios, del mismo modo que en el gran movimiento de Beethoven hay otro material que tienen o que mantienen unidos el tema y sus variaciones. En cierto sentido, el propósito de este libro es demostrar la manera magistral en que Jesús entrelaza su mensaje básico con la forma musical de los temas y variaciones, guiándonos en nuestro viaje. Nuevamente hemos visto esto dentro de la estructura sinfónica más amplia del texto. Comenzamos el recorrido con el título, Manual para el Maestro, discutiéndolo en dos niveles, forma y contenido. La forma es aquello a lo que realmente se refieren las palabras y el contenido es de lo que realmente trata el libro, su significado subyacente. Esto es algo parecido a la famosa distinción de Freud entre el contenido manifiesto y el contenido latente de un sueño. Un curso de milagros está organizado en un formato de un programa de estudios, libro de texto, libro de ejercicios para los estudiantes y manual para el maestro. Similar a lo que uno podría encontrar en una clase de secundaria o universitaria, al menos en los años en que yo fui a la escuela. Así, habría un libro de texto para que los estudiantes leyeran y estudiaran, que presentaría el material básico a partir del cual el instructor enseñaba, un libro de ejercicios o complemento del texto, que ayudaba a los estudiantes a integrar el material más teórico del texto y, finalmente, un libro que los estudiantes nunca vieron, ya que estaba destinado únicamente al maestro, un manual que organizaba el material que se presentaría a los estudiantes a lo largo del semestre. En un curso de milagros, sin embargo, específicamente en las primeras páginas del manual, Jesús enfatiza que la línea de demarcación entre maestros y alumnos es espuria, porque no hay diferencia entre los dos grupos. Esta es una variación de nuestro primer tema. No tenemos intereses separados porque somos iguales. La percepción de las diferencias es parte de la estrategia del ego
para hacernos creer que la separación es real y, por lo tanto, que las diferencias son reales e importantes, porque son los medios para distinguir nuestras identidades y mantenernos separados unos de otros. Una vez más, maestros y alumnos son iguales, no en la forma, ciertamente, pero sí en compartir un mismo contenido. Comparten la misma necesidad, propósito e interés. Despertar del sueño del ego de separación y especialismo, y así despertar a la verdad de que son el único Hijo de Dios, totalmente uno con su Creador y fuente. Dios comparte su paternidad contigo, que eres su hijo, pues Él no hace distinciones entre lo que Él es y lo que sigue siendo Él mismo. Lo que Él crea no está separado de Él, y no hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience como algo separado. Libro de Ejercicios, lección 132, párrafo 12, oraciones 3 y 4. Esta es nuestra unicidad, unida cual una sola, la unicidad de Cristo unida como una con la unicidad de Dios. Así, por un lado, el manual tiene su lugar en el programa de estudios en virtud de su papel de explicar cómo debemos enseñar este curso, es decir, cómo debemos aprenderlo. Los manuales generalmente se presentan como libros de procedimientos que instruyen a sus lectores sobre cómo completar con éxito una tarea, impartir una clase, reparar un automóvil u operar una computadora. El propósito de este manual es que aprendamos cómo convertirnos en maestros de Dios. De una forma u otra, cada sección trata de aprender cómo lograrlo. Una vez más, en el centro de este proceso de llegar a ser maestro de Dios está aprender a ver los intereses de los demás como uno con los nuestros. Dicho de otra manera, aprendemos la importancia de renunciar al juicio, el núcleo del perdón. Hay un último punto antes de embarcarnos en nuestro viaje a través del manual y uno que, con suerte, ayudará a los estudiantes a evitar una trampa común del ego. Recordemos que una de las variaciones importantes de nuestro tema de intereses compartidos es forma y contenido. La forma divide y separa, como vemos, por ejemplo, en los cuerpos, que delimitan claramente dónde termina un yo y comienza otro. Por eso, Jesús afirma en el texto, nada es tan cegador como la percepción de la forma. Texto capítulo 22, sección tercera, párrafo 6, oración 7. La forma nos ciega a la verdad de que somos uno. Una vez más, no tenemos que entender el verdadero contenido de la unicidad, una unicidad unida cual una sola, pero podemos entender el reflejo de esa unicidad. Somos iguales porque estamos en el mismo viaje. Compartimos el mismo sistema de pensamiento del ego, odio, crueldad, culpa, sufrimiento, dolor, especialismo y muerte. Compartimos la misma corrección en nuestra mente correcta, perdón, sanación y paz, y compartimos la misma capacidad de la mente para elegir entre el sistema de pensamiento de mentalidad errada del ego y el de mentalidad correcta del Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos la misma mente dividida y la misma necesidad de despertar de este sueño de muerte a la vida eterna que nunca perdimos. La forma nos confunde en este despertar porque nos mantiene en el sueño de la separación. Por lo tanto, cuando Jesús habla de maestros y enseñanza, no habla de forma. Un cuerpo enseña a otro,
ya sea que la materia sea aritmética, historia, ciencia o un curso de milagros. En la introducción al manual, analiza específicamente que enseñar significa demostrar, y en un maravilloso pasaje del texto dice: no enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Texto capítulo 11, sección sexta, párrafo 7, oraciones 3 y 4. Así, la enseñanza de la que habla Jesús no es la de hablar a un grupo, por ejemplo, sino la enseñanza que surge a través de la demostración. Veremos lo que esto significa a medida que aprendamos nuestro viaje a través del manual para los maestros de Dios. Introducción. Jesús comienza exponiendo el propósito de su manual para los maestros, en el que está implícito su lugar en el plan de estudios general de un curso de milagros. Aunque uno ciertamente puede comenzar su trabajo con el curso leyendo el manual, queda claramente implícito que los estudiantes que lo leen ya están algo familiarizados con el texto y el libro de ejercicios. Nuevamente, eso no significa que uno deba primero leer el texto y hacer las lecciones del libro de ejercicios. Sin embargo, los estudiantes deben ser conscientes de que algunos de los conceptos del manual serían difíciles de entender sin la base teórica proporcionada por el texto. Veremos un ejemplo de esto en la segunda sección cuando analicemos el tema del tiempo. Párrafo 1, oraciones 1 y 2. En el pensamiento del mundo, los papeles de maestro y estudiante están, de hecho, invertidos. Esta inversión es típica. Comentario. El mundo tiene las cosas al revés porque opera bajo la premisa de que los intereses propios están separados de los demás. Esto da como resultado juzgar el mundo en función de si sirve o no a nuestros intereses. Por ejemplo, no nos preocupamos por los demás a menos que ese interés sirva a nuestros intereses de alguna manera. Esta es la inversión de la que Jesús habla aquí y lo que intenta deshacer a través de su curso. Por eso nos pide que aprendamos a emitir juicios basados en el contenido y no en la forma, lo que significa preguntarnos a qué maestro estamos escuchando, al ego o al Espíritu Santo. Nos pide también que veamos todo en este mundo como una oportunidad para aprender la lección de los intereses compartidos y, sobre todo, que nos motivemos a aprender esa lección. Esto significa que comenzamos a reconocer lo doloroso que es vivir una vida pensando solo en nosotros mismos o en nuestra familia, nacionalidad, país, raza o religión, todo a expensas de otros fuera de nuestro grupo. Solo cuando experimentamos el dolor y la incomodidad que surgen de tales percepciones erróneas, estaremos motivados para aprender las lecciones que Jesús quiere que aprendamos. Compartimos el único interés de despertar del sueño de la separación. Párrafo 1, oración 3. Parece como si el maestro y el alumno estuviesen separados y como si aquel le diese algo a éste en vez de a sí mismo. Comentario. Dar y recibir se consideran actividades separadas en el mundo. Cuando te doy algo, tú lo recibes y yo ya no lo tengo. Este es el fundamento de la experiencia común de maestros, terapeutas u otras personas en funciones de ayuda, formales o informales, que se sienten fatigados después de una actividad de ayuda.
creen que están agotados porque son ellos los que han estado dando y dando su energía, tiempo, amor y sabiduría, lo que significa que les falta la energía que ha recibido otro, que es el beneficiario de su caridad, bondad, generosidad y amor, mientras se sienten perdidos y vacíos. Esto no es dar genuinamente y ciertamente no es amor. Cuando procedemos de nuestra mente correcta, por el contrario, no hacemos nada. El amor de Jesús actúa a través de nosotros y nos da el mismo amor que se extiende a través de nosotros. Así no hay pérdida porque nadie pierde y todas las partes ganan, como enseña Jesús en el texto capítulo 25, sección séptima y sección octava. Sin embargo, una vez más, el mundo no ve así el dar y recibir, lo que siempre implica una sensación de pérdida, un ejemplo de la inversión de la que habla Jesús en este pasaje del texto. Todas las alternativas que el mundo ofrece se basan en esto, que eliges entre tu hermano y tú, que tú ganas en la misma medida en que él pierde, y que lo que tú pierdes es lo que se le da a él. Cuán rotundamente opuesto a la verdad es esto, toda vez que el único propósito de la lección es enseñarte que lo que tu hermano pierde, tú lo pierdes también, y que lo que él gana es lo que se te da a ti. Texto capítulo 31, sección cuarta, párrafo 8, oraciones 4 y 5. Párrafo 1, oración 4. Es más, se considera que enseñar es una actividad especial a la que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. Comentario. Generalmente equiparamos enseñanza con forma. Podemos decir que de profesión somos maestros que enseñamos ciertas materias en las que tenemos experiencia, que podrían incluir un curso de milagros. Esto se basa en tener algo que a nuestros alumnos les falta y se lo vamos a suplir. Si bien este análisis es correcto a nivel de forma, debemos recordar que este es un curso de contenido, que es el significado de esta afirmación del texto. Este es un curso acerca de causas y no de efectos. Texto capítulo 21, sección séptima, párrafo 7, oración 8. El efecto es la forma o el comportamiento y tiene que ver solo con los cuerpos y el mundo, mientras que la causa está en la mente y refleja el contenido del ego, culpabilidad, separación, miedo y odio, o el del Espíritu Santo, perdón, paz y curación. El curso, por lo tanto, enfatiza solo el contenido, por lo que enseñar según el manual no tiene nada que ver con el comportamiento o la forma. Párrafo 1, oración 5. El curso subraya, por otra parte, el hecho de que enseñar es aprender y de que, por consiguiente, no existe ninguna diferencia entre el maestro y el alumno. Comentario. Mi verdadero interés como maestro en el nivel de la forma es el mismo que el tuyo como estudiante en el nivel de la forma. Aprender que el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es verdadero y el del ego es falso. El primero trae paz, felicidad y alegría, y el segundo conflicto y dolor. Por lo tanto, somos iguales en contenido. Lo que enseño, lo aprendo. Lo que aprendes, lo enseñas. Para decirlo una vez más, tanto los maestros como los alumnos comparten los sistemas de pensamiento del ego y del Espíritu Santo, y el poder de elegir entre ellos. Párrafo 1, oración 6.
Subraya, asimismo, que enseñar es un proceso continuo que ocurre en todo momento del día y que continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas de sueño. Comentario. En un curso de milagros se nos enseña que no hay diferencia entre estar despierto o dormido en el cuerpo, ya que estos estados pertenecen solo a la mente que decide por el ego, eligiendo permanecer dormida, o por el Espíritu Santo, eligiendo despertar. Esta decisión ocurre ya sea que estemos físicamente despiertos o dormidos, ya que la mente siempre está activa y, por lo tanto, la enseñanza es continua porque siempre estamos enseñando el contenido de la mente, no la forma del cuerpo. El siguiente párrafo, y de hecho el resto de esta sección, profundiza en este importante punto. Párrafo 2. Oraciones 1 y 2. Enseñar es demostrar. Existen solamente dos sistemas de pensamiento y tú demuestras constantemente tu creencia de que uno u otro es cierto. Comentario. Una vez más, Jesús no está hablando de forma. No es mi demostración de experiencia en un tema en particular lo que es importante, sino la demostración de que el sistema de pensamiento del ego o del Espíritu Santo es verdadero. Enseño la separación del ego mediante mi relación especial contigo, mientras enseño la expiación del Espíritu Santo, trasciendo el especialismo, eligiendo ver nuestros intereses como compartidos. Por lo tanto, acepto que no hay diferencias entre nosotros en contenido, aunque puede haber diferencias importantes en la forma. Por ejemplo, género, edad, educación cultural o persuasión religiosa. Estas diferencias, aunque significativas en el mundo, no tienen relevancia para nuestra salvación. Por eso, son superficiales. Párrafo 2. Oración 3. De tu demostración otros aprenden, al igual que tú. Comentario. Tu aprendizaje refuerza la decisión que tomaste respecto de los sistemas de pensamiento de separación o expiación. Así, por ejemplo, tu relación especial conmigo, independientemente de su forma, refleja que crees que la separación es real y que tus necesidades deben ser satisfechas a mi costa. Si vengo desde el mismo punto de vista, mi interacción te dirá que tomaste la decisión correcta, puesto que los egos son ataques y me he identificado con mi ego, os atacaré. Así le doy el regalo al ego, reforzando su mensaje de que eres una víctima inocente y, por supuesto, le correspondes. Y así continuamos nuestra danza de la muerte. Mi decisión por el ego refuerza la tuya, lo que fortalece mi decisión, que a su vez fortalece la tuya, y ambos perdemos. Sin embargo, cuando estoy en mi mente correcta y no a la defensiva, es decir, no los juzgo ni los ataco y percibo nuestros intereses compartidos, mi mentalidad correcta los llama a elegir la paz como lo hice yo. La paz que experimentas a través de mí ahora es tuya, si así lo deseas. Sin embargo, si tú estás en tu mente correcta y yo no, y te ataco como el objeto de mi especialismo, tu indefensa falta de juicio me enseña, aunque puedas estar en el papel de maestro. A modo de ejemplo, digamos que, como maestro tuyo, te humillo y no lo tomas como algo personal. Que no te enojes demuestra que mi ataque no tuvo efecto y, por lo tanto, me recuerdas que tengo otra opción. Párrafo 2, oraciones 4 y 5.
no es cuestión de si vas a enseñar o no, ya que en eso no hay elección posible. Podría decirse que el propósito del curso es proporcionarte los medios para que elijas lo que quieres enseñar en base a lo que quieres aprender. Comentario. Jesús reitera que la enseñanza ocurre todo el tiempo, desde el ego o el Espíritu Santo, y mi comportamiento refleja la elección de la mente. Un curso de milagros me ayuda a comprender que si me siento tratado injustamente y mi ira y mis juicios están justificados, es solo porque quiero aprender que la separación es real y que el principio de la salvación es uno u otro. Por lo tanto, si quiero sobrevivir y ser feliz, debo ver a otra persona como el victimario pecaminoso. Mi salvación y mi felicidad son a expensas de otra persona. Como eso es lo que quiero aprender, eso es lo que enseñaré. Sin embargo, si quiero aprender que al final Jesús tiene razón y yo estoy equivocado, ningún pensamiento de ataque o juicio está jamás justificado, veré los acontecimientos diarios solo como oportunidades para tomar otra decisión. Párrafo 2, oración 6. No puedes darle nada a otro, ya que únicamente te das a ti mismo, y esto se aprende enseñando. Comentario. Puede que no sea consciente de que he elegido mi ego, pero ver cuán a la defensiva, cruel o egoísta soy hacia ti me ayuda a comprender que he elegido contra el Espíritu Santo. Como dice Jesús en el texto, el mundo es la imagen externa de una condición interna. Texto capítulo 21, introducción. Párrafo 1, oración quinta. Como no soy consciente de mi mente, la condición interna, no sé qué he decidido por mi ego. Ni siquiera sé si tengo una mente capaz de tomar la decisión. Sin embargo, puedo aprender sobre mi mente dejando que Jesús me indique que preste atención a mis relaciones. Esto me ayudará a darme cuenta de que lo que veo en ti es una proyección de lo que no quiero reconocer en mí. Párrafo 2, oración 7. Enseñar no es otra cosa que convocar testigos para que den fe de lo que crees. Comentario. Quiero que demuestres que tengo razón. Si elijo mi ego, quiero que te unas a mí en su pista de baile de especialismo y muerte. Necesito que te sientas tratado injustamente por mí para que yo pueda estar justificado en sentirme tratado injustamente por ti. Quiero que seas testigo del hecho de que al elegir el ego, he elegido la verdad. Sin embargo, si elijo el Espíritu Santo, los testigos de esa elección serán mi nueva percepción que ve a todos pidiendo amor o expresándolo. Una percepción que es independiente de lo que se hace. No importa cuán atroz sea el pecado o cuán atroz sea el crimen, lo veré como un llamado al amor, que hace real el amor en nuestras mentes. Además, si invocas amor, debes saber que está ahí aunque lo hayas enterrado, un hecho feliz que te recuerdo felizmente al ser testigo de su presencia en mí. Párrafo 2, oraciones 8 y 11. Es un método de conversión que no se lleva a cabo solo con palabras. Toda situación tiene que ser para ti una oportunidad más para enseñarles a otros lo que tú eres y lo que ellos son para ti. No tiene que ser más que eso, pero tampoco menos. Comentario. Cambio la decisión equivocada de mi mente por el ego al Espíritu Santo, quien es la corrección. Así, cuando veo el ego en acción,
recuerdo la oportunidad de cambio, porque Jesús me enseña que cuando estoy molesto o inquieto física o emocionalmente, proviene de una decisión de la mente que puedo revertir. Cada situación ahora se convierte en una oportunidad para elegir nuevamente, convirtiendo la ira y la desesperación del ego en la paz y el gozo del Espíritu Santo. Mis palabras son los efectos externos de esta decisión, reflejando mi elección por el Espíritu Santo. Párrafo 3. Oración primera. Por lo tanto, el programa de estudios que estableces está determinado exclusivamente por lo que crees que eres y por la relación que crees que otros tienen contigo. Comentario. Como vemos aquí y a lo largo de un curso de milagros, Jesús repite sus temas una y otra vez de diferentes maneras. Varía los símbolos, las palabras, pero el contenido sigue siendo el mismo. Quiere que comprendamos cómo encaja el manual en el programa de estudios más amplio de su curso. Todo se reduce a lo que creo que soy, un hijo del ego o un hijo de Dios. Lo que creo lo hago real para mí e intento respaldarlo a través de mis percepciones del mundo. Párrafo 3, oración 2. En la enseñanza tradicional es posible que estas cuestiones no tengan nada que ver con lo que crees estar enseñando. Comentario. Si estás enseñando aritmética, por ejemplo, lo más probable es que no seas consciente de que también estás enseñando la identidad que has hecho real para ti mismo. Lo que importa es la forma en que enseñas aritmética. Cuando recordamos nuestros primeros años de vida, lo más probable es que no recordemos lo que nos enseñaron nuestros maestros, pero sí cómo interactuaron con nosotros, si fueron amables o malos, comprensivos o humillantes. Este contenido es lo que nos enseñó y ha perdurado a lo largo de los años. Párrafo 3, oración 3. Sin embargo, es imposible no usar el contenido de cualquier situación en la que te encuentres en favor de lo que enseñas realmente y por ende aprendes realmente. Comentario. La palabra contenido aquí se refiere a la forma de enseñanza. En ese sentido, utilizamos nuestra enseñanza de aritmética o de un curso de milagros como marco en el que enseñamos el amor del Espíritu Santo. Mis intereses como maestro no son diferentes ni están separados de los tuyos como alumno, porque estamos unidos en ese único amor. Párrafo 3, oraciones 4 y 7. En relación con esto, el contenido verbal de lo que enseñas es irrelevante. Puede que coincida con ello, puede que no. La enseñanza que yace tras lo que dices es lo que te enseña. Enseñar no hace sino reforzar lo que crees acerca de ti mismo. Comentario. Lo que subyace al contenido verbal de nuestra enseñanza es lo que realmente nos enseña. Si enseño desde Jesús, enseñaré el perdón, sin importar la forma, es decir, enseñar que nuestros intereses son los mismos porque no somos verdaderamente diferentes. Sin embargo, si enseño desde mi ego, enseñaré culpa, castigo e intereses separados. Por lo tanto, cuando a mis alumnos les va mal, los haré sentir mal consigo mismos, una proyección de mi pobre imagen de mí mismo. Esto se ve reforzado por mis juicios negativos sobre mis estudiantes. No que hayan cometido un error, sino que están en un error. Por tanto, el papel adecuado de los maestros
no es realmente corregir errores de forma, sino de contenido. Párrafo 3. Oraciones 8 y 10. Su propósito fundamental es aplacar las dudas que albergamos acerca de nosotros mismos. Esto no quiere decir que el ser que estás tratando de proteger sea real, pero sí quiere decir que el ser que tú consideras real es al que le enseñas. Comentario. Disminuimos las dudas al buscar pruebas de que tenemos razón, ya sea como ego o como hijo de Dios. Esto comienza con la decisión de la mente, para la cual lo externo es irrelevante. Al llamar a este libro Manual para el Maestro, Jesús intenta ayudarnos a comprender que enseñamos lo que aprendemos y aprendemos lo que enseñamos. Todo se reduce a la misma decisión. ¿A qué maestro quiero escuchar? ¿Quién quiero ser? Párrafo 4. Oraciones 1 y 3. Esto es inevitable. No hay forma de escapar de ello. ¿Cómo podría ser de otra manera? Comentario. Es inevitable que enseñe el yo que creo que soy, porque las ideas no abandonan su fuente. Un principio muy importante en el texto y en el libro de ejercicios, que no se menciona en absoluto en el manual. Sin embargo, la base del concepto es que solo enseñamos y aprendemos quiénes somos. Todo lo que hacemos refleja la elección por el ego o el Espíritu Santo. No puede ser de otra manera porque fuera de nosotros no hay nada. Todo proviene de la mente y no puede abandonar su fuente. Párrafo 4. Oraciones 4 y 7. Todo el que sigue las enseñanzas del mundo y todo aquel que está aquí las sigue hasta que cambia de parecer. Enseña únicamente para convencerse a sí mismo de que él es lo que no es. He aquí el propósito del mundo. ¿Cómo podrían entonces ser sus enseñanzas diferentes? A esta situación de enseñanza restringida y sin esperanzas, que no enseña sino muerte y desolación, Dios envía a sus maestros. Comentario. En el plan de estudios del mundo, me enseño a mí mismo que soy el hijo del ego y no el de Dios porque estoy separado de los demás, al igual que mis intereses. Por lo tanto, mi salvación, mi paz y mi alegría se obtienen a expensas de los demás. El propósito del mundo es convencernos de que somos lo que no somos y, por lo tanto, inevitablemente se ha convertido en un lugar de desesperación y muerte, no de felicidad y alegría. El mundo, que nunca ha abandonado su fuente en el pensamiento de mentalidad errada del ego, nos enseña que estamos separados. Además, la separación es buena, al igual que la individualidad, la exclusividad, los intereses separados y la satisfacción de nuestras necesidades especiales. ¿Cómo podía ese pensamiento no conducirnos a la desesperación y la muerte, ya que refuerza la idea de que abandonamos nuestro hogar, nuestra fuente, nuestro ser? Encontramos felicidad y alegría solo cuando comenzamos el proceso de dejar el mundo y despertar al cielo donde habita la verdadera paz. Párrafo 4, oración 8. Y conforme estos enseñan sus lecciones de júbilo y de esperanza, su propio aprendizaje finalmente concluye. Comentario. Las lecciones de júbilo y esperanza son lecciones simples que enseñan que estábamos equivocados y que el Espíritu Santo tenía razón. Al darnos cuenta de que esta es la única alegría que tiene el mundo, nuestro aprendizaje nos hace felices y nos llena de esperanza. Sin embargo,
todos tratamos de defender, en última instancia hasta la muerte, la idea de que tenemos razón. La separación es real y la salvación se produce a expensas de los demás. De este modo, erigimos enormes sistemas de odio, crueldad y especialismo para mantener vivo el sistema de pensamiento del ego en nuestras mentes. De hecho, es un bienvenido alivio dejar a un lado el terrible peso de la culpa y, con un suspiro feliz y agradecido, exclamar: gracias, Jesús, yo estaba equivocado y tú tenías razón. Esta es la única lección que deseamos aprender y, por tanto, la única lección que enseñaremos. Párrafo 5, oración primera. Si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, pues el mundo del pecado parecería ser eternamente real. Comentario. El mundo del pecado parece siempre real en la mente, y es por eso que parece siempre real en el cuerpo. Parecemos vivir en un mundo de bien y de mal, del que no hay escapatoria, salvo que se nos muestre que el mundo surge de una decisión de la mente. Sin embargo, primero debemos darnos cuenta de que tenemos una mente antes de poder cambiarla. Aprendemos esto mientras enseñamos a otros, quienes actúan como una pantalla sobre la cual proyectamos nuestros pecados secretos y odios ocultos. Texto capítulo 31, sección octava, párrafo 9, oración 2. De este modo nos convertimos en salvadores mutuos, oportunidad sin la cual no tendríamos manera de movernos del exterior al interior. La imagen del mundo es una proyección de la condición de la mente. Para tomar prestada la maravillosa frase de Freud, el mundo de nuestras relaciones especiales se convierte en el camino real que nos lleva de regreso a la mente que las eligió, en las que reside nuestra esperanza. Párrafo 5, oraciones 2 y 5. Los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa sino eso es el infierno? Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues, de lo contrario, no estarían aquí. Comentario. Cuando elegimos el ego, nos engañamos acerca de nuestra identidad. Por lo tanto, todo lo que decimos y hacemos refleja ese engaño, ya que intentamos engañar al mundo para reforzar nuestras decisiones equivocadas. Este lugar de autoengaño es el infierno, en el que creemos que somos lo que no somos. De hecho, aquí nadie es perfecto, ni siquiera los maestros de Dios, como se nos dice aquí. En el texto, Jesús habla de las sombras de la culpa, recordándonos que estos engaños son oportunidades para que podamos superarlos. Por lo tanto, no debemos sentirnos trastornados por el ego, porque sus defensas son el medio para escapar de él. No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. Pero confía implícitamente en tu buena voluntad, independientemente de lo que pueda presentarse. Concéntrate solo en ella y no dejes que el hecho de que éste, rodeada de sombras, te perturbe. Esa es la razón por la que viniste. Si no hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. Texto capítulo 18, sección cuarta, párrafo 2, oraciones 1 y 6. Párrafo 5, oraciones 6 y 7. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí y, por lo tanto, la enseñan una y otra vez, de muchísimas maneras, hasta que la aprenden. Y después ya no se les ve más.
si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. Comentario. Esto es lo que Jesús quiere decir cuando dice, enseñar es demostrar. Enseño la perfección identificándome cada vez más con la perfección del perdón, que refleja la perfección de la corrección del Espíritu Santo, que a su vez refleja el cielo. A los maestros de Dios ya no se les puede ver cuando el sistema de pensamiento del ego desaparece de sus mentes. Una referencia a los maestros de maestros que se aborda más adelante en el manual. Manual para los maestros, pregunta 26, párrafo 2, oración 2. Párrafo 5, oraciones 8 y 12. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? El propósito de este manual es contestar estas preguntas. Comentario. Con esto finaliza la introducción de Jesús al manual y ya ha aludido a algunos de sus temas más importantes, ayudándonos a comprender lo que significa ser un maestro de Dios y cómo llegar a serlo. La pregunta, ¿cómo pueden lograr su propia salvación y la salvación del mundo?, forma un subtema importante, una variación del tema de los intereses compartidos. Mi salvación es del mundo porque el mundo es la proyección de mi mente. No hay mundo ahí afuera, como aprenderemos en el libro de ejercicios. Lección 132, párrafo 6, oración 2. Y la mente del Hijo de Dios es una. Decir el mundo está a salvo es decir que la mente que lo pensó está salvada de su creencia en la culpa. Nuevamente, Jesús dará más detalles sobre esto a medida que continuamos nuestro viaje a través del manual. Ayudas UCDM. Introducción al manual para los maestros por el Dr. Kenneth Wapnick.